En primer lugar, vale referir que la Sala Constitucional es la máxima intérprete de la Constitución de acuerdo con lo establecido en el título octavo, artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en tal condición emite sus fallos. Queremos manifestar con ello que la Sala Constitucional, al resolver por decisión unánime abocar las causas relacionadas con las impugnaciones electorales que cursaban en la sala electoral, tutelando los derechos políticos de la ciudadanía, el orden público, la paz institucional y el orden público constitucional, ejerció la facultad extraordinaria que le atribuye el artículo 25, numeral 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el artículo 31, numeral 1 y artículos 106 y 107 de la misma ley. En virtud de ello, la Sala Electoral remitió a la Sala Constitucional las 10 causas incoadas. Por la relevancia que reviste para la generalidad de la sociedad venezolana, esta Sala ha decidido también que las ponencias sean conjuntas, es decir, la redacción y deliberación ha sido de manera colectiva, y cada magistrado y magistrada integrante de la sala ha podido hacer los aportes que se requerían. Es importante mencionar además que los procesos contenciosos electorales, en estos procesos corresponde realizar una acuciosa revisión, un acucioso análisis, examen, para estimar la procedencia de estas demandas. En consecuencia, corresponde a los reclamantes exponer de una manera clara, precisa y completa las circunstancias cuyo acaecimiento encuadre en los supuestos de nulidad que la ley ha establecido. No solo con el propósito de que el órgano administrativo o judicial pueda delimitar la controversia, sino además para preservar la voluntad del pueblo expresada en elecciones, con la certificación del árbitro electoral y conjugada con la necesidad de brindar garantías institucionales, de estabilidad, de paz, de seguridad, y de esta manera se evita el cuestionamiento del ejercicio de un cargo público por quien pueda haber sido elegido en los comicios realizados. Voy a proceder a leer los aspectos más resaltantes de las solicitudes del petitorio, de la motivación, así como la decisión de cada una de las sentencias recaídas en los recursos contenciosos electorales mencionados, a cuya lectura les invito a través del portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia. Declara la Sala Constitucional, de conformidad con las consideraciones vertidas en la parte motiva de cada sentencia y de acuerdo con los alegatos esgrimidos por los recurrentes, lo siguiente. En el expediente 130561, contentivo del recurso interpuesto por las abogadas María Soledad Sarria Pietri, Sonia Ercilia Guanipa Rodríguez y Aida Carolina Bontemps Fernández, quienes solicitan la nulidad de los actos de votación, escrutinio, totalización y proclamación del ganador de las elecciones celebradas el 14 de abril de 2013. Se ordene la conservación del material electoral, una auditoría experta e independiente del registro electoral y una nueva elección presidencial con escrutinios manuales. Inadmisible el recurso contencioso electoral intentado en virtud del artículo 133, numeral 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y artículo 206 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, por cuanto la parte accionante no mencionó el acto cuya impugnación solicita,
ni consignó los documentos indispensables. Los demandantes no describieron conductas concretas que a través de nexos causales adecuados hubiesen engañado a otro con el fin de alcanzar un determinado resultado electoral capaz de modificar la elección en un sentido diverso al deseado por la mayoría de la población. Sobre los supuestos hechos de violencia, no relatan en forma precisa el momento en que se sucedieron, dónde se efectuaron, en qué consistieron, quiénes resultaron afectados, para determinar cómo incidió en el resultado final, por lo que tampoco es admisible tal denuncia. En el expediente 130562, en el recurso interpuesto por el abogado Oscar Arnal, que solicita que se repitan los comicios en aquellas mesas electorales donde a su decir hubo fraude electoral y se ajusten los votos que resulten del nuevo escrutinio. Se declara firme la sentencia del juzgado de sustanciación de la Sala Electoral que en fecha 21 de mayo de 2013 declaró inadmisible el recurso contencioso electoral intentado. Siendo que dicha decisión es apelable a tenor del artículo 97 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y no fue presentada apelación en el tiempo dispuesto para ello, queda firme tal decisión del juzgado de sustanciación. Adicionalmente, visto que esta sala, en sentencia número 317 del 16 de abril de 2013, declaró improcedente in limine litis el amparo que había intentado la parte actora sobre los mismos argumentos, se verifica la cosa juzgada. En el expediente 130563, contentivo del recurso interpuesto por las abogadas Adriana Vigilanza García, Terés Lima Lavé y otros, solicitan la nulidad de los actos de votación, escrutinio, totalización y proclamación del ganador de las elecciones para el cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se ordene la conservación del material electoral correspondiente al proceso y actos impugnados, una experticia independiente del registro electoral y una nueva elección presidencial. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado de conformidad en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 180 y 206, numeral 2, por cuanto los recurrentes no realizaron una narración circunstanciada de los hechos en que se basa su alegato de presunto fraude electoral, ni de los hechos en que se fundamentan las restantes denuncias. En el expediente 130564, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Nelson Ramírez Torres y Sergi Martínez Morales, solicitan la nulidad del acto de votación y del acto de proclamación porque el registro electoral permanente utilizado el 14 de abril fue utilizado con fraude por incorporar personas que no tienen derecho a votar y la revisión de los cuadernos de votación y las cajas de comprobantes. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado por cuanto es extemporánea tal impugnación, ya que el 22 de mayo de 2012 concluyó el lapso para cuestionar el registro electoral empleado en la elección presidencial de octubre de 2012, el mismo que se utilizó para los comicios de abril de 2013, cuyo lapso de impugnación que permite el artículo 37 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales es de 15 días siguientes a su publicación. También es inadmisible el cuestionamiento de la ejecución de la sentencia de esta sala número 793 de 2012, mediante la cual se nombró la Junta ad hoc del partido Podemos, lo cual no constituye objeto de control por parte del recurso contencioso electoral. Asimismo, la denuncia que cuestiona la nacionalidad del ciudadano Nicolás Maduro es igualmente inadmisible, pues no alegó hechos o vicios más allá de opiniones particulares y posiciones políticas que configuran un juicio de valor personal del recurrente. En el expediente 130565, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Ramón José Medina, Gerardo Fernández y otros, en el cual solicitan se anule la elección presidencial del 14 de abril de 2013, se ordene al Consejo Nacional Electoral a proceder a convocar a nuevas elecciones y se ordene la realización de todas las actuaciones necesarias para depurar el proceso electoral de los vicios denunciados, entre otros relacionados con el registro electoral permanente, la composición y funcionamiento de los centros y mesas electorales, la campaña electoral, la objetividad y transparencia en la realización del acto de votación.
Se declara inadmisible la demanda e inadmisible la intervención adhesiva de los terceros. Por cuanto el accionante dirigió sus cuestionamientos contra este órgano del Poder Judicial y otros del Poder Público que, por añadidura, son naturalmente ajenos al debate electoral y a la diatriba política, como los que integran el Poder Ciudadano, acusándoles de actuar en colusión para favorecer y asegurar la candidatura de una opción política determinada. En este sentido, las acusaciones deben ser desechadas en tanto desconocen la función garantista que a ellos fue encomendada y en la medida que trivializan el debate democrático que canalizan las instituciones que integran el poder público, buscando minar su credibilidad ante los ciudadanos, motivo por el cual la demanda debe ser declarada inadmisible de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133, numeral 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por contener conceptos ofensivos e irrespetuosos. En el expediente 130566, contentivo del recurso interpuesto por el abogado Gilberto Rúa, quien solicita se ordene la nulidad de las elecciones del 7 de octubre de 2012, de las elecciones del 14 de abril de 2013, del acto de proclamación del presidente de la República y solicita medida cautelar innominada y amparo sin determinar su objeto. Se declara caduca la petición de nulidad de las elecciones del 7 de octubre de 2012, por cuanto el artículo 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia disponen que el plazo máximo para tal interposición es de 15 días hábiles contados a partir de la realización del acto. Inadmisible la demanda contencioso electoral ejercida a tenor de los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que establece como requisito de admisibilidad la indicación de los vicios del cual adolece el acto recurrido. Y en todo caso, los argumentos que sustentan la pretensión de nulidad desconocen el contenido de la sentencia de esta Sala Constitucional, signada con el número 141 de 8 de marzo de 2013. En consecuencia, inoficioso pronunciarse acerca de la medida cautelar y el amparo solicitado. En el expediente 130567, contentivo del recurso interpuesto por el abogado Oscar Jersey, solicita que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie sobre todas las solicitudes planteadas en las comunicaciones presentadas a dicho organismo en fechas 17 de abril de 2013 y 22 de abril del mismo año. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado, por cuanto se evidencia inepta acumulación de solicitudes, pues las mismas se excluyen. Se alegó por un lado la omisión de pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre las peticiones realizadas a ese órgano en fechas 17 y 22 de abril de 2013 y por otro lado sostienen que el excandidato aceptó públicamente el proceso de auditoría indicado por la rectora Lucena bajo el entendido de que la referida auditoría se correspondería en su alcance con lo solicitado por escrito. En el expediente 130568, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Gregorio Ernesto Riera Brito y Osvaldo Rafael Cali Hernández, solicitan se ordene al Consejo Nacional Electoral el inicio de la correspondiente averiguación administrativa, su efectiva tramitación y posterior establecimiento de responsabilidades con ocasión a la colocación de publicidad y propaganda electoral indebida en diversas sedes de instituciones públicas. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado por cuanto es manifiesta la falta de representación de la parte recurrente. Los abogados que concurrieron a interponer el recurso en supuesto nombre de una asociación civil no ostentan la representación que dicen tener, pues el poder que ejercitaron no fue otorgado por su órgano directivo competente y a la vez los abogados no alegaron siquiera actuar por sí mismos. En el expediente 130569, contentivo del recurso interpuesto por el abogado Antonio José Varela, donde solicita la nulidad de la admisión de las postulaciones por parte del Consejo Nacional Electoral a cargos de elección popular para las elecciones presidenciales de 2013. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado, por cuanto el escrito de nulidad ha sido planteado en términos genéricos, con la inclusión de apreciaciones particulares del recurrente, sin que al menos se hayan señalado con precisión los datos que permitan identificar con exactitud el acto emanado del Consejo Nacional Electoral,
cuya nulidad peticionó, ni fueron revelados los supuestos vicios concretos de que adolecería este acto del Poder Electoral atinente a las recientes elecciones presidenciales. Asimismo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha afirmado que los partidos políticos pueden seleccionar sus candidatos por elección interna o con otros métodos o formas de participación distintos. Sentencia 451 del 25 de abril de 2012, entre otras. El expediente 130570, contentivo del recurso interpuesto por los abogados Carlos Guillermo Arocha y Fernando Alberto Albán, en el que solicitan que se declare la nulidad de las votaciones realizadas en las mesas impugnadas, que se declare la nulidad de las actas de escrutinio impugnadas, que se ordene al Consejo Nacional Electoral realizar todo lo que sea necesario para determinar si la nulidad de las votaciones y actas de escrutinio tiene incidencia en el resultado de las elecciones, que a todo evento declare la nulidad de los actos de totalización, adjudicación y proclamación. Se declara inadmisible el recurso contencioso electoral intentado, por cuanto la organización política demandante narró múltiples circunstancias en las que se produjeron eventuales retrasos en el proceso de votación y presuntas irregularidades en determinados centros electorales, pero no concatenó los señalados eventos entre sí de manera de evidenciar efectivamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se habrían presentado tales irregularidades y especialmente su impacto determinante en la decisión que habrían tomado los electores que acudieron a las urnas, pues no basta que existe una anomalía, ella debe ser determinante para comprometer la voluntad del cuerpo electoral y ninguna razón se blandió en ese sentido. Por el contrario, erróneamente, la parte actora asumió que la sola ocurrencia de alguna irregularidad bastaba para producir la anulación de una determinada mesa y, según lo dicho, proceder de tal modo afectaría gravemente el principio de conservación de los actos electorales y comprometería el fin último que tutela la legislación electoral, como es la libre manifestación de la voluntad de los ciudadanos, razón por la que el recurso debe ser declarado inadmisible en atención a lo previsto en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Finalmente, y para mayor abundamiento, les exhorto a repasar el texto íntegro de la sentencia con las particularidades de cada causa en el portal electrónico del máximo tribunal, como les señalé anteriormente. Muchas gracias. Bien, amigos de Noticiero Venevisión, han sido rechazados, según palabras de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, los 10 recursos electorales contenciosos intentados por distintas personas, distintos abogados que tienen, por supuesto, relación con las elecciones pasadas del 14 de abril. Específicamente, quisiera hacer referencia al expediente 130565, que fue interpuesto por los abogados del candidato presidencial y ahora gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quienes solicitaban que se anulara la elección presidencial y convocara nuevas elecciones. Fue inadmisible también esta, entre las otras 19 que fueron también expuestas por la presidenta del TSJ. Amigos, es la información a esta hora. Continúen con más de la programación de Venevisión.